Amén. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios. Todo lo tenemos, hermanos. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Versículos 1 al 6. Capítulo 4, Efesios 4, y leemos los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le doy por su palabra. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, que usted ha hecho morar en nosotros. Gracias porque a través del Espíritu Santo, Señor, usted nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho parte de su iglesia, nos ha santificado. Y, Señor, y tenemos esa esperanza que el mismo Espíritu Santo es el que nos levantará cuando usted venga por su iglesia y nos llevará delante de usted a su presencia. Y muchas gracias, Padre, por esa bendición que tenemos de haberle conocido y de ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar, hermanos, presentando los versículos para que no tengan que estarlos buscando allá en sus Biblias. Pero voy a estarles hablando acerca de la unidad del Espíritu Santo, y porque es algo muy, muy importante, la unidad del Espíritu Santo. Pero también es muy importante entender y tener muy en claro que hay un solo Dios verdadero, un solo Espíritu y una sola fe y un solo cuerpo. Y como les puse aquí, el cuerpo o un cuerpo es igual a la iglesia, igual a una iglesia. Un espíritu se refiere al Espíritu Santo. Un Señor se refiere al Señor Jesucristo. Una fe, esto es la Biblia, se refiere a la palabra de Dios, porque nosotros, por la palabra de Dios es que nosotros adquirimos la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y un bautismo se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. No está hablando del bautismo en agua. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, un bautismo. Todos fuimos bautizados, o sea, los creyentes. Todos los creyentes hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Un Dios y Padre, pues el único Dios verdadero, porque no hay otro Dios. Entonces, hermanos, es bien importante entender y tener muy, muy en cuenta y muy en claro que hay un solo Dios verdadero, un solo Espíritu, una sola fe y un solo cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en el versículo 18 de Colosenses capítulo 1, y Él es la cabeza del cuerpo, refiriéndose al Señor Jesucristo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces, hermanos, cuando está hablando de la iglesia, una sola fe, es una iglesia, un cuerpo, un solo cuerpo, es la iglesia de Jesucristo. Solamente hay una iglesia por la cual el Señor Jesucristo va a venir a llevarse a arrebatar. No son muchas iglesias, es una sola iglesia. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, y esa es la que tiene el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo es quien nos une
que nos pone en ese cuerpo. Y luego nos habla de una fe, y esa fe pues es la palabra de Dios. Ahora, creo que no hay problema en decir, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir, yo creo en la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Todos podemos decir eso. El problema es, hermanos, si la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra base y el fundamento para mi vida diaria. Eso es bien importante. Porque todos podemos decir, ¿usted cree en la palabra de Dios? Sí, claro, yo creo en la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿ella es mi fundamento? ¿Ella es mi base para mi vida diaria? Es bien importante eso, hermanos. Tenemos que estar bien atentos a la palabra de Dios. Ahora, ahí es donde podemos encontrar el problema. Y le voy a poner un ejemplo, bien sencillo y rápido. La Biblia nos enseña a los matrimonios, porque la iglesia se compone de matrimonios, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. La Biblia nos enseña a los maridos a que amemos a nuestras esposas, ¿verdad que sí? Amén. Y la Biblia manda que la esposa respete a su marido, que la esposa se sujete al marido. Y a veces tenemos problemas con eso, ¿verdad que sí, hermanos? A veces no queremos, hermanos, que esa palabra o la Biblia sea verdaderamente la manera de vivir en mi vida. No es mi fundamento. Ya sea que el marido no ama a su mujer, o ya sea que la mujer no respeta a su marido, y entonces hay problemas, hay roces, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, si hay problemas en los matrimonios, va a haber problemas en la iglesia también, ¿verdad que sí, hermanos? Porque eso trae desorden, trae división, trae desorden, trae confusión. Entonces es bien importante, hermanas, piense. Si usted ama a Dios y ama la palabra de Dios y usted ha creído en la palabra de Dios, respete a su marido. Él es la cabeza suya. La cabeza del marido es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Ese es el orden, ¿verdad que sí? Me estoy explicando, hermanos. Tal vez no nos va a gustar esto, ¿verdad? Pero eso es la verdad, eso es lo que Dios nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, si queremos, hermanos, recibir la bendición de Dios, porque hemos creído en el Señor y hemos aceptado al Señor Jesucristo, mi responsabilidad, y cada uno de ustedes como varones, como maridos, tenemos que amar a nuestra esposa. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la mujer debe de respetar a su marido, no estarse sobreponiendo, no tomar autoridad sobre de él, respetarlo, sujetarse a él. Si el marido dice no, pues es no. Él sabrá el por qué, él dará cuentas a Dios si está cometiendo un error. Y Dios tratará con él, marido, conmigo o con los maridos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque si no la obedecemos, si no obedecemos la palabra de Dios, pues ahí es donde se inicia desorden en el hogar, en los hogares, y ese desorden se transmite a la iglesia. La vida personal en la iglesia, y de ahí es donde nacen las divisiones en el hogar y en las iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer, no queremos sujetarnos a la palabra de Dios. No es asunto de emociones, no es asunto de emocionarme, no es asunto de aleluya, no es asunto de gloria a Dios, no es asunto de que hablo lenguas y todo ese asunto. Es asunto de obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Ahí es donde se demuestra, hermanos, mi espiritualidad. Yo quiero estar sujeto a la palabra de Dios. Yo quiero obedecer lo que Dios manda, los mandatos, los decretos, todo lo que el Señor dice. ¿Por qué, hermano? Porque hay una sola fe, una sola palabra, y esa es la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Voy bien? ¿O me regreso? ¿O me detengo?
Ahora, si nosotros, hermanos, la hemos creído, estoy hablando de la palabra de Dios, si hemos creído la palabra de Dios, entonces debemos de obedecerla. Esa es nuestra responsabilidad, obedecerla. Someternos a sus instrucciones, lo que Dios dice en su palabra. Así evitamos desórdenes en el matrimonio, evitamos desórdenes en el hogar, evitamos desórdenes en las iglesias, cuando nos sometemos a lo que la Escritura nos enseña. Porque si no nos sometemos, hermanos, uno va a querer jalar para allá, el otro para acá, y aunque éste esté tratando de jalar hacia lo que la Biblia enseña, pero este va a jalar para acá y va a ser problemas. Va a haber desorden. ¿Y qué es lo que nace de ahí? División. Es que yo no estoy de acuerdo con el hermano, yo no estoy de acuerdo con la hermana, por eso, pero ¿qué es lo que la Biblia enseña? Si tanto el uno o el otro están en desacuerdo con la palabra de Dios, pues los dos están equivocados. Pero si uno está queriendo hacer como Dios manda, pues la persona está haciendo lo que Dios manda. Y el otro quiere llevar la contraria. Y si el otro quiere llevar la contraria, pues eso no viene del Espíritu Santo. No viene de Dios. Tenemos que sujetarnos a sus instrucciones, sus mandamientos, sus decretos. Y eso es muy, muy importante. Muy importante en la vida de la iglesia, en la vida de la persona en sí mismo y en la vida del matrimonio, del hogar. Y eso, de eso depende muchas cosas en nuestras vidas personales, hermanos. De eso depende, hermanos, la paz, el gozo, el bienestar en la familia, el bienestar en la iglesia, de la obediencia a la palabra de Dios. En la vida de la iglesia, en la vida de nuestro hogar, en la vida personal de cada persona. Ahora, si el hombre quiere obedecer, voy a poner este otro ejemplo, si el hombre quiere obedecer a la palabra de Dios, pero la mujer no quiere obedecer, ya hay un problema, o viceversa. Si la mujer quiere obedecer, pero el hombre no, pues eso va a traer un problema en la iglesia. Ahora, veamos los primeros versículos del capítulo 4. Dice, yo pues preso, el apóstol Pablo escribe desde una cárcel, donde estaba prisionero por causa de predicar el evangelio. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. O sea, ruega que vivamos dignamente de acuerdo a lo que hemos creído. ¿En qué hemos creído? En el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es el verbo que se encarnó. Él es la palabra. Hermanos, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, haga de cuenta que usted está escuchando la voz del Señor Jesucristo. Está escuchando la voz de Dios. Usted está recibiendo lo que Dios quiere para su vida, lo que Dios quiere para mi vida. Y el apóstol, desde la cárcel, él escribe que vivamos dignamente de acuerdo a lo que hemos creído. ¿Hemos creído a la palabra de Dios, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Bueno, Dios dice, Dios te dice, no yo, que vivas conforme a ella, a lo que has aprendido, lo que has creído. Dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y luego dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, humildad, mansedumbre, soportándoos, paciencia y amor. Pero hermanos, esto es bien importante entre los cristianos. Porque si viene un lobo rapaz, una persona a enseñar cosas contradictorias, pues uno está supuesto a decirle, mira, la Biblia dice esto. Y claro, pues entre hermanos también debemos de enseñarnos. Esto es lo primordial en nuestra vida, hermano. Esto es lo más importante. Esta es la regla para nuestra vida diaria. Debe de ser. Eso es lo que Dios quiere. Que sea el reglamento para tú y yo vivamos todos los días, hermanos. Todos los días, diariamente.
dice, con toda humildad y mansedumbre. Muchas de las veces, hermanos, por la falta de humildad, no queremos someternos, no queremos obedecer, por la falta de humildad. Sea la mujer, que no quiere someterse al marido, no quiere respetar al marido, o sea el hombre, que no quiere amar a la mujer, no quiere ser humilde para tener ese amor que debe de tenerle a la esposa. Pero el Señor dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a nosotros en amor. Y luego en el versículo 3 dice, solícitos, o sea, un deseo ferviente, un deseo apresurado y ferviente, un deseo ferviente, solícito, eso es lo que quiere decir solícito, ferviente, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en paz, ferviente, fervoroso, estar atento a eso, en guardar la unidad del Espíritu. Comenzando con la pareja, con el matrimonio, solícito, estar dispuesto, tener ese fervor. Mi responsabilidad como esposo es amar a mi esposa, cuidarla, amarla. El amor, del amor, hermanos, ahí se desprende todo lo demás, porque si hay amor, uno va a querer cuidarla, uno va a querer darle lo que necesita, uno va a querer tratarla bien, ser amable, pero cuando no soy amable es porque estoy fallando en el amor con ella. Y la mujer debe de respetar al marido, no porque el hombre, ahí se habría confusión, porque el hombre la ama, porque el hombre la mima o la cuida y quiere lo mejor para ella, entonces la mujer tira el brinco, ¿verdad? Y se le sube al cuello, ¿verdad? Pero ¿quién está fallando ahí? La mujer. Y el marido tiene la responsabilidad de enseñar a la mujer. Mujer, te estás metiendo en problemas, no conmigo, con el Señor. Porque te estás saliendo del lugar que te corresponde. Aunque a la mujer no le parezca o no le guste, pero es la palabra de Dios. Y si a la mujer no le gusta, pues entonces no le gusta lo que Dios dice. Pero esa es la responsabilidad del varón en la casa. Enseñar, después de amar, después de cuidarla, de ser amable con ella. Y la responsabilidad de la mujer es respetarlo y sujetarse a su marido. No tomar la autoridad que no le corresponde, porque se está metiendo en problemas delante de Dios. Y un día, usted y yo vamos a estar delante del Señor y vamos a tener que rendir cuentas. Amén. Vamos a tener que dar cuentas al Señor. Y no importa que la mujer se crea muy espiritual o el hombre se crea muy espiritual, si está fallando en ese punto, pues entonces, ¿en qué queda la espiritualidad, hermanos? ¿En dónde queda la espiritualidad? Se engaña, es un engaño. Hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado con eso. Este es el deseo de Dios, que guardemos la unidad del Espíritu en la obediencia a la palabra de Dios. La unidad del Espíritu en la obediencia a la palabra de Dios. Y no importa si una persona dice que ora 24/7, no importa si dice que ayuna mucho, y no importa si dice que habla lenguas y que lo que usted quiera, pero si no obedece a los mandatos, normas de Dios que están en la Biblia, pues ahí hay un problema, y ese problema es de un orgullo espiritual. Es un orgullo espiritual. Se puede creer muy espiritual, pero es puro orgullo, pura paja y pura vanidad, hermanos. Yo he escuchado personas, hermanos, que wow, se creen, pero muy espirituales, y yo lo he visto con estos ojos. Y le hablan al marido, hermano, como si el marido fuera el niño de la casa. Lo tratan como si fuera el más chiquito de la casa. Hermanos, eso no es espiritualidad, eso es un engaño. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire, la palabra del Señor dice: amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Y con qué se van a probar los espíritus? Pues con la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Debemos de tener mucho cuidado con el falso espíritu que viene a la mente de la persona, sea yo, sea usted, sea quien sea, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque yo sea un verdadero cristiano, no estoy exento de ser influenciado por el mismo Satanás y por los demonios. Amén. Y si usted me dice por qué o que cómo sé, porque yo lo he vivido muchas veces, hermano. Se cree uno muy espiritual, se cree uno muy acá, que porque me pasé todo el día leyendo la Biblia, me pasé todo el día orando, y si al rato le estoy hablando a mi esposa mal de una manera que no debo de hablarle, y ella dice, pero ¿qué te pasa? Entonces dice, ¿de dónde viene ese espíritu? Ese espíritu no es del Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice, amados, no creáis a todo espíritu. Ahora, todo ser humano tenemos espíritu, ¿verdad que sí? La Biblia dice, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, Él nos bautizó con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos exentos de ser influenciados por el espíritu satánico, diabólico. Y dice, probar los espíritus. Ahora, note usted, hermano, la palabra amados. ¿A quién está diciendo? A la iglesia. Amados, no creáis. Cuando dice no creáis es porque ya sea que el espíritu te está influenciando o me está influenciando, ya sea por voz audible de otra persona o porque viene a la mente de la persona. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, no le creas a todo el espíritu, sino probad los espíritus si ese espíritu es de Dios, si son de Dios. El que te está hablando, ya sea con voz audible de una persona o los pensamientos que vienen a la mente. Si esos pensamientos te van a llevar a desobedecer a la palabra de Dios, pues no viene de Dios, porque el Espíritu Santo no se va a contradecir. Si una persona se cree muy espiritual, pero sus actos, sus actitudes, sus hechos contradicen a lo que Dios enseña, entonces ese movimiento, esa actitud o eso que le está llevando a hacer, esas obras, no son del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se va a contradecir a lo que Él tiene aquí en las reglas escritas en la Biblia. No me va a llevar a hacer cosas contrarias a lo que Él dice. Y eso es lo que muchas de las veces, hermanos, personas que se dicen muy espirituales, como este señor Gille Ávila, decía que ayunaba 41 días más que el Señor Jesucristo. 41 días consecutivos o seguidos, y según él oraba más que cualquier otra persona, más que nadie. Y tal vez lo hacía, yo no sé, no me consta, yo no vivía con él, no sé, no me consta. Pero mi pregunta es, si dicen tener una comunión tan estrecha con Dios, tan cerca con el Señor, ¿por qué sus enseñanzas, muchas de sus enseñanzas son contradictorias a la palabra de Dios? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tantas enseñanzas salidas de la doctrina bíblica? Y aún, hermanos, hoy en nuestros días se vive mucho desorden en las iglesias y confusión a causa de la influencia de ese hombre, de las enseñanzas de él, que eran contradictorias a la palabra de Dios. Entonces yo me pregunto, si tienen una relación tan estrecha con Dios, ¿por qué enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios? Pero como dicen tener una comunión y una relación con Dios, que ayunan 40 y tantos días y oran más que cualquier otra persona, todo el mundo ahí va, ¿verdad? Como chivas detrás de él, creyendo los engaños. Y muchas de las cosas, hermanos, son cosas que contradicen a la Escritura. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios. Me estoy explicando, hermanos. Amén. Ahora, el deseo, hermanos, de Satanás, del diablo, es confundir, mezclar las mentiras con la verdad que Dios nos ha dejado.
mezclar, confundir y hacerlo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, dentro de la congregación. Y lo ha logrado mucho, mucho lo ha logrado. Y lo sigue logrando. Y el Señor Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, que vienen a vosotros. El Señor lo dijo, el Señor Jesucristo, guárdense de esas personas, falsos profetas. Ahora, falsos profetas, ¿dónde podemos comprobar que el profeta es falso? Bueno, con lo que Dios nos ha dejado en la Escritura. No hay otra forma. Probar los espíritus, ¿con qué lo vamos a probar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a guardar de los falsos profetas? Pues si una persona me está enseñando algo que contradice a la Escritura, pues hermano, hay que desecharlo. Dice, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, disfrazados de cristianos, pero por dentro son lobos rapaces. La enseñanza es antibíblica, no es bíblica. Y dice la palabra de Dios, continúa diciendo, porque así como hubo falsos profetas en Israel, también habrá falsos maestros en la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes, entre vosotros, entre nosotros, falsos maestros. ¿Y qué es lo que hacen estos falsos maestros? Introducen encubiertamente herejías destructoras. Hoy en nuestros días, hermanos, hay una iglesia, una nueva doctrina de una iglesia que se llama la iglesia emergente. Y la iglesia emergente, esta supuestamente no he estudiado mucho las enseñanzas de ellos, no me he metido mucho porque a veces le duele uno la cabeza, se marea uno con esas cosas, pero es importante saberlo, pues más que todo yo para prevenirles a ustedes como iglesia, yo como pastor, pero ellos están quitando a un lado las enseñanzas del Señor Jesucristo, agarran solamente lo que les conviene, las enseñanzas de los apóstoles, y toman solamente cosas que les conviene, y todo lo que quieren hacer es unificar la iglesia con el mundo con la iglesia, y como dicen por ahí, eres mi hermano, dame la mano, mi hermano serás, y cada quien que viva como quiera. Si tú crees en el Buda está bien, no hay problema, pero ven, congrégate. Y hagamos todo según ellos, en base al amor. Nos amamos todos, nos abrazamos, nos queremos mucho, nos amamos, y no importa, haz un lado las doctrinas bíblicas. Y eso, hermanos, ese movimiento se está dando mucho. Entonces, dice que este versículo, y este versículo, hermanos, es inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe y sabía, lo sabe todo, que todo esto que estamos viviendo nosotros hoy en la actualidad, se iba a dar precisamente en nuestros días, y cosas peores van a venir. Dice que introducen encubiertamente, de una manera muy encubierta, adornada con versículos bíblicos, usando la palabra de Dios, pero torciéndola a su conveniencia. Y dice herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, aún los verdaderos cristianos pueden ser arrastrados por el engaño. No estoy diciendo que vaya a perder la salvación, pero arrastrados a andar haciendo cosas que no deben de hacer. Y muchas de las veces lo que trae es desorden en el hogar, desorden en la iglesia. Empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer en la congregación, porque han sido influenciados por falsas doctrinas y no se dan cuenta. Porque habla de Cristo y dice que es cristiano y dice amén y dice gloria a Dios y dice que es de Jesucristo, está hablando de Jesucristo, pero ahí, mire, le meten doctrinas falsas, doctrinas engañosas, y después, hermanos, la persona anda toda confundida. Porque ellos, hermanos, usan de mucha astucia con versículos bíblicos. Mucha astucia. Y Satanás, hermanos, es el principal astuto. Él es muy astuto.
Usan versículos sacados de contexto, sacados de su contexto, y uno de ellos está en la oración, y vamos a ver esta oración del Señor Jesucristo. Para que todos sean uno. Ese está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno. La unificación, bueno, es que no importa, aunque Él crea diferentes cosas, pero eres mi hermano. Hay que respetarlo, hay que amarlo, y sí hay que amarlo, ¿verdad? Claro que sí, respetarlo también. Pero hermano, si trae otra doctrina, dice, no lo recibas. ¿Se acuerdan? Si trae otra doctrina, no lo recibas en casa. Y a veces, hermanos, recibimos en casa a través de la televisión, a través de la radio, a través de cassette, a través de CDs, a través de cualquier cosa, y estamos recibiendo influencias que muchas de las veces, hermanos, son influencias destructoras, que hacen más daño que bien. Y usan este versículo para unificar todas las religiones, todas las denominaciones. No importa si aunque tengan otras doctrinas erradas, equivocadas, pero el Señor Jesucristo dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, hermanos, esto es bien importante. La unión no la da el ser humano, la unión la da el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene a morar en mí y el Espíritu Santo mora en ti, eso nos hace hermanos y nos hace de un mismo sentir y un mismo creer. Pero si la otra persona es religioso, o es un falso maestro, o es una persona simple y sencillamente religiosa, no tiene el Espíritu Santo, y tú quieres unirte a él, bueno, es que es mi hermano, pero en verdad es tu hermano. Si no tiene el Espíritu Santo, no es tu hermano en Cristo. Aunque sea tu hermano o tu hermana en la carne, no importa. Si no tiene el Espíritu Santo, no hay ese vínculo de paz, ese mismo sentir, ese mismo amor hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo y hacia su palabra. No hay ese mismo creer, no hay esa misma fe. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo podemos saber? Pues te vas a dar cuenta, porque si esa persona no quiere obedecer la palabra de Dios, no quiere someterse a la palabra de Dios, y le molesta la palabra de Dios, bueno, pues es algo que está sucediendo ahí, algo muy extraño. Porque toda persona que tiene el Espíritu Santo ama la Biblia. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Ama la Biblia, ama la palabra de Dios y ama al Señor Jesucristo. Mire, lo primero que uno siente cuando uno nace de nuevo es un amor, hermanos, muy profundo hacia el Señor Jesucristo. Y una hambre hacia la palabra de Dios, conocerla más, saber más, leerla, escudriñarla. Porque quiero conocer más y mejor a mi Señor, al Salvador, al que salvó mi alma. Porque te dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da testimonio de que ahora eres hijo de Dios. Y te da testimonio de que el que te salvó fue el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Que Él sufrió, que Él pagó un precio muy alto para que tú ahora puedas tener vida eterna. Y ese es el testimonio que Dios nos da a nosotros internamente. Y de ahí nace ese amor al Señor Jesucristo. Amén. Y amor a la palabra de Dios. Y yo quiero obedecerla. Ese es el sentir de una nueva criatura, hermanos. Eso es lo que nos une. La unión la da el Espíritu Santo, no el ser humano. Y eso es a través de la obediencia a su palabra. Porque cuando la palabra se nos fue predicada en un principio, el Espíritu Santo que nos convenció de pecado, nos llevó a creerla y a querer obedecerla. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Mire lo que dice aquí. Versículo 8 del mismo capítulo de Juan 17 dice, porque las palabras que me diste, el Señor Jesucristo está hablando con Dios el Padre, dice, les he dado,
¿Y qué hicieron ellos? La recibieron. Y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, que tú me enviaste. La gloria que me diste, o sea, el Espíritu Santo, yo les he dado. Es verdad que aún ellos no recibían el Espíritu Santo, pero era la promesa que el Señor se los iba a dar. La gloria que me diste, el Señor Jesucristo, dice que fue bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre de él en el principio, cuando se bautizó. Dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego fíjese lo que dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué es lo que nos une, hermanos? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No es que yo me voy a unir con aquella persona porque pues, me cae muy bien y porque vente, vamos a unirnos. Y claro, vamos a unirnos. Es el Espíritu Santo el que hace la unidad, hermanos. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, dice, porque por un solo espíritu, ese es 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu, o sea, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, o sea, sumergidos en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y eso es lo que nos une, hermanos. Eso es lo que nos pone en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos hace uno en Cristo. El Espíritu Santo es el que hace eso, esa unidad. No puedo tener unidad con alguien o unión con alguien que no ha nacido de nuevo, porque es un yugo desigual. Por eso la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Cuando se trata de los jóvenes que se van a casar, o la jovencita o el jovencito se va a casar con un inconverso, bueno, vas a pagar las consecuencias. Vas a pagar terribles consecuencias porque estás desobedeciendo. Pero nosotros también, como ya adultos, en cualquier unión, unidad o algo que se vaya a hacer, ten mucho cuidado porque no podemos tener una unidad con alguien que no ha nacido de nuevo. Es un yugo desigual. Nosotros lo que debemos de hacer, vea lo que dice en Efesios 4:3. Esa es nuestra responsabilidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa es la responsabilidad de nosotros como cristianos, guardar la unidad con los que Dios ya ha unido por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Guardar la unidad. ¿Cómo? Pues con humildad, hermanos. No andar con orgullo. Si somos hijos de Dios y creemos en la palabra de Dios, no seamos orgullosos. Porque eso, hermanos, eso se interpone en la unidad del Espíritu. Porque el orgullo es desagradable a los ojos de Dios. La soberbia es desagradable a los ojos de Dios. La vanidad es desagradable a los ojos de Dios. La altanería es desagradable a los ojos de Dios. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahí mismo en Efesios que dice que tengamos ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló. Él fue humilde. Si Él fue humilde, si Él se humilló, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para andar con orgullo? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Así de que nosotros, el trabajo de nosotros no es hacer la unidad la hace el Espíritu Santo. El trabajo de nosotros es guardar la unidad con humildad, soportándonos, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Con amor. Que Dios nos ayude, hermanos. Y digo, nos ayude a todos. Que Dios nos ayude. Y que Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a estar solícitos en guardar esa unidad, Señor. Ser fervientes en guardar la unidad. Ayúdenos a ser humildes. Quite, Señor, de nosotros. Y yo sé que el diablo viene a poner orgullo, a poner vanidad, a poner muchas cosas contrarias a su voluntad,
Ayúdenos a estar, Señor, atentos, despiertos a esos pensamientos, a ese espíritu satánico, diabólico, y rechazarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Reprenderlo, rechazarlo y decirle no, para que sea el Espíritu Santo el que verdaderamente tome control en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias por su palabra, gracias por su amor, por su misericordia y por su presencia aquí en medio de nosotros. Bendiga esta iglesia como lo ha hecho hasta aquí. Sígala bendiciendo y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermano Pablo, pase.